toxinas la encontramos en hongos, en aquellos conocidos como afaloides. Y es algo muy común porque en nuestra sociedad comemos mucho este tipo de alimento y solo ciertas personas saben reconocer los tipos de hongos. Mencionaba que existen más de 5,000 tipos de hongos y pues sí se corre un gran riesgo al consumirlos si no se conoce bien de qué tipo son. Y pues esta alfamantina pertenece a un grupo que se llama amatoxinas y estas van a ser unos inhibidores específicos en la etapa de la elongación de la síntesis del ARN. Y estos van a pasar por 3 estadios cuando en su etapa de infección, por así decirlo. Primero van a causar problemas en la mucosa intestinal. Después va a pasar por un estadio de recuperación simulada, porque no está recuperada la persona, y en el siguiente estadio principalmente se va a dar por daño al hígado. En una lesión muy grave puede llegar a causar necrosis centrolobular hepática. Y se ha estudiado distintos antídotos y algunos de los más usados son la penicilina y la silibina. Estos van a causar una disminución en la captación de los hepatocitos por esta sustancia. Supongo que mis compañeros quieren comentar más. Tiene su micrófono apagado, doctora. Brenda, por favor. Gracias. Sí, pues ya agregando lo que comentó mi compañera Yailén, pues las amatoxinas se van a absorber rápidamente y se detectan en orina a los de 90 a 120 minutos después de su ingesta. Estas amatoxinas pueden provocar la muerte de un adulto con tan solo una dosis de 0,1 miligramos por kilogramo de peso corporal. Y como ya lo había mencionado mi compañera, estos hongos pueden ser desde el género Amanitina, alfaloides, me parece, o faloides, algo así. También puede ser la Amanitina virosa y pueden ser inclusive otros hongos como la Galerina marginata y el Conocibe filaris. También está la Amanitina muscarina que se conoce como atamosca roja. Y yo creo que aquí en Oaxaca, bueno, cerca de mi pueblo a veces cuando están los mercaditos o así, la gente luego dice, no, ese hongo no lo compres porque es de este tipo, ¿no? O sea, aquí estamos muy, es común pues que las personas mencionen estos hongos. También había encontrado que depende de su ingestión, puede producir alergia o inclusive un placer excitante. Así es que considero que también algunas personas lo pueden ocupar como una droga o algo así. Sí, gracias, Brenda. ¿Gerardo? Sí, doctora, para complementar lo que han comentado mis compañeras, bueno, yo había leído que la intoxicación por consumo de hongos es muy frecuente en áreas geográficas donde habitualmente se consume. Y bueno, sabemos, ¿no?, que en Oaxaca hay varias áreas en la cual es común el consumo de hongos. Entonces, sí, había leído también que es muy común en una especie que se denomina oronja verde. Y también había leído que la dosis letal media es de aproximadamente 0,1 miligramo sobre kilogramo. Y bueno, la importancia es que es un inhibidor de la ARN polimerasa 2. Sí, y tiene una afinidad muy grande a esta enzima, y cuando se ingiere, se une a la enzima y causa una citólisis efectiva en las células hepáticas. Eso había leído, doctor. Sí, gracias. Gracias. Gerardo. Karen, por favor. Sí, doctora. La alfa-amanitina, bueno, encontré que se va a encontrar en varias especies del género de hongos amanita. Y esta, específicamente la muscaria, es una seta alucinógena que se va a utilizar en los rituales chamanísticos para provocar alucinaciones. Y también comentaba que podía cocerse o fumarse. Y la evolución clínica de la intoxicación se va a desarrollar en 3 etapas consecutivas. Va a haber una fase gastrointestinal que se va a iniciar de 24 a 48 horas de la ingestión y que tiene una duración de 12 a 36 horas. Y va a presentar
náuseas, dolor abdominal, vómitos y diarrea profusa. Y puede ser que a veces sea mucosanguinolenta. Y si estas no se tratan, puede conducir a deshidratación o shock hipovolémico. En la segunda fase va a ser como una fase en donde parece que el paciente se encuentra mejor, es de mejoría aparente y va a ser de 12 a 24 horas de duración, donde el paciente va a ser asintomático, pero va a presentar un aumento en la creatinina y la urea en plasma, indicando que tiene un deterioro funcional hepático y renal. Y en la tercera fase es la fase hepatorrenal, que va a comenzar a las 48 a 96 horas después de la ingesta. Y van a aparecer los signos de lesión celular. Y la muerte por daño hepatorrenal puede producirse al cabo de 6 a 16 días después de la ingesta. Sí, gracias. ¿Algo más? No, doctora. Está con Karen, ¿verdad? Miguel Ángel, por favor. Sí, doctora. Bueno, como habían mencionado mis compañeros, pues este inhibidor de la ARN polimerasa 2 se encuentra en los hongos. Y bueno, lo que yo investigué es sobre que es importante saber que en las primeras 24 horas inmediatamente de la ingestión ya se empiezan a producir cambios citoplasmáticos y nucleares en diferentes células del organismo, principales las que están pues en primer contacto con la toxina, como son las células de la mucosa del epitelio intestinal, los hepatocitos y también los túbulos proximales del riñón. Y como habían mencionado también, pues encontramos 3 fases progresivas de esta intoxicación, en la fase gastrointestinal, la fase de mejoría y una fase hepatorrenal, en las cuales pues es muy importante los efectos causados por la diarrea y todo esto, porque pueden llevarte a una deshidratación progresiva y pues como había mencionado a un choque hipovolémico, y desde ahí pues ya estar conduciendo a la muerte al paciente. Sí. Sí, gracias. Miguel Ángel, ¿algo más? No, nada más. Gracias. Juliet. Sí, doctora. Pues esta alfa-amanitina va a ser un inhibidor de justo específico de la etapa de elongación de la síntesis de RNA. Y lo que leí mencionaba que que solo era en eucariotas, en procariotas no causaba ningún efecto. Y que algo muy importante de manera clínica es que su intoxicación no provoca síntomas inmediatos, ¿no? Entonces eso hace más difícil que pueda tratarse correctamente o en el momento específico para que no cause más problemas después. Los primeros síntomas pueden aparecer hasta 24 horas después y de que ya se ingestaron las setas que lo contienen y esto pues obviamente va a ser difícil que se dé un correcto tratamiento y que incluso cuando el doctor quiera aplicar un lavado gástrico, por ejemplo, ya no sirva de nada. Los primeros síntomas que da son diarrea y cólicos y ya al cuarto o quinto día empiezan a aparecer signos debido a que hay destrucción de hepatocitos y también puede dañar células de los riñones. Y mencionaba también que un 15% de los pacientes envenenados ya morirán 10 días, más o menos en un periodo de 10 días después de que se consuma este hongo que contiene la alfa-amanitina. Gracias, Juliet. Chirel. Sí, doctora. Pues a mí lo que me pareció interesante fue que a dosis bajas de esta sustancia, la alfa-amanitina, únicamente se disminuye la producción de ARN heterogéneo nuclear. Entonces, por lo tanto, no va a haber ARN mensajero. Sin embargo, se necesitan dosis más altas para inhibir la producción de ARN ribosomal y de transferencia. Y algo que también me pareció bastante interesante es que lo que se sabe, pues es que la alfa-amanitina inhibe la síntesis de ARN-M porque se une a una zona especial de la ARN Pol2, pero no se une al sitio activo. Entonces, lo que hace es que, no es que definitivamente inhiba esta elongación, sino que la hace más lenta. Entonces, la ARN Pol sigue añadiendo nucleótidos
solamente que debe traslocarse para seguir avanzando, y justo por eso lo hace a un ritmo muy, muy bajo, que permite que la catálisis pues sea incompatible con la vida. Y algo también que me pareció importante es que justo este mecanismo que alenta el avance de la ARN polimerasa ha permitido que en estudios se utilice la alfa-amanitina para ver cómo se da este mecanismo de manera, pues, a detalle, ¿no? Y también me pareció interesante que esta alfa-amanitina se localiza en algunas setas que son llamadas setas hepatotóxicas, y que el emperador romano Claudio murió por envenenamiento por estas setas hepatotóxicas. Ok, muchas gracias. Sí, ¿algo más, Shirel? No, doctora, es todo. Gracias, Gracias. Sí, doctora. Había leído que no se iban a conocer enzimas que pudiesen degradarla, y además que iban a resistir temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. Otra cosa es que iban a ingresar al interior de las células hepáticas por medio de un sistema de transporte, y que este sistema de transporte iba a ser inespecífico. Y una vez que se unían al núcleo, pues iban a causar una inhibición de la RNA polimerasa, como ya lo habíamos dicho, iban a generar una interrupción de la síntesis del ARN mensajero y un bloqueo de la síntesis proteica, y que si había una persistencia, pues iban a causar manifestaciones clínicas, como se había comentado anteriormente, que iba a ser la insuficiencia hepática aguda grave. Sí, gracias. ¿Y algo más, Mesli? No, nada más, doctora. Sherlyn, ¿verdad? Sí, buenos días, doctora. Bueno, un dato interesante que quiero mencionar es que la penicilina va a competir contra las amanitinas en el sistema de entrada de la membrana del hepatocito, por lo que va a ser un antídoto contra los efectos que llegue a causar de este envenenamiento por el consumo de esta seta, cuando llega a cierta dosis que puede ser mortal para las personas. Ok, muchas gracias. ¿Algo más, Sher? No, es todo. Gracias. Ya por último, Luis Octavio, por favor. Sí, doctor. Bueno, creo que ya hablaron bastante de la parte clínica. Yo lo que había leído es que, por ejemplo, esto es una urgencia médica en regiones europeas, sobre todo en países como España, en bosques españoles y bosques rusos, por el lugar donde habita este hongo. Ahí es conocido como la seta de la muerte, de hecho. Y dice, bueno, decía la literatura que al año hay entre 200 y 400 muertes. Y algo a mí que me llamó la atención es que, por ejemplo, el uso de sustancias como carbón activado o carbón activo solo es recomendable cuando es un estadio largo, que sí parecería algo confuso porque en un estadio corto, es decir, cuando está en el estómago, podría pensar uno que con el carbón activado sería mejor retirar la toxina. Pero no, la literatura dice que es mejor evitar el uso de este carbón activado y usarlo hasta que haya una infección más centralizada en un lugar específico. Ok, muchas gracias. ¿Algo más, Octavio? No, nada más, doctora. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedo agregar algo, Pues, doctora? sí, por favor, Janet. Pero Elena. sí. Bueno, algo igual que me pareció interesante, que igual ya mencionó mi compañera, es que estos no se van a desnaturalizar ni a temperaturas muy frías ni a temperaturas con mucho calor. Esto es importante porque a pesar de que las personas lo cocinen de la manera que lo lleguen a cocinar, va a tener el mismo efecto. Y es importante preguntar al paciente qué porción de este hongo comió, porque no todas las partes del hongo tienen la misma cantidad de toxina. Y también otra cosa que me pareció muy importante es que estas se dice que no atraviesan la barrera placentaria, pero sin embargo sí es un teratógeno durante el primer trimestre del embarazo. Y ya. Muchísimas gracias, Yailin. Pues miren, como verán, sí estamos viendo transcripción y cómo se sintetizan los RNAs mensajeros y todo esto, ¿no? Pero me pareció importante dejarles esta pequeña investigación de tarea, porque como verán, aunque Octavio mencionaba que esta intoxicación por este tipo de hongos es muy importante en Europa, pues resulta que en México es una
muy frecuente, ¿no? No si leyeron que para México resulta bastante frecuente este tipo de intoxicación. Yo encontré sí están viendo aquí mi pantallita. Sí, doctora. Ok, y yo encontré esta publicación de Gaceta UNAM, como verán, es del 2018, o sea, no tiene muchos años que, que, que fue publicada, pero resulta interesante que mencionan que la intoxicación por hongos silvestres, pues resulta ya un fenómeno global y además con un alto potencial de morbilidad y mortalidad, ¿no? Aquí habla de 2005 al 2013, hablando específicamente de Chiapas, porque entiendo que el investigador trabaja específicamente en los Altos de Chiapas, pero leyendo el artículo me saltó algo importante y además concuerda con algo de lo que comentó sus compañeras. El problema ahora con el consumo de estas especies de hongo, pues está relacionado con la migración y con la falta obviamente la migración de las personas jóvenes hacia otros estados, pero también hacia otros países, hacia Estados Unidos, y además la falta de interés que tienen las personas más jóvenes por aprender del consumo de este tipo de hongos. Generalmente, creo que sabemos todos bien que la gente con mayor edad es la que tiene mucho mayor experiencia en cuanto a poder distinguir, ¿no?, las características de qué hongos podrían ser comestibles y cuáles no. Entonces, la falta de interés de las personas, sobre todo de los más jóvenes, y la falta de comunicación, porque este tipo de información generalmente en las comunidades es de forma oral, ¿no? Hay que ir con las personas ya mayores al campo para poder aprender a distinguir y poder recolectar cuáles serían los hongos que sí serían comestibles y cuáles no. Entonces, este comentario se los hago porque pues sí resulta importante que pongamos un poco de interés en ello, porque al final de cuentas muchos de ustedes van a ir a hacer sus prácticas clínicas en comunidades indígenas, ¿no? Y además porque alguno de sus compañeros también mencionaba el efecto alucinógeno de los hongos y en este afán de querer experimentar, muchas personas jóvenes tendrán que ir a hacer esta recolección, pero pues el que no sabe, obviamente en un momento determinado podría consumir algún tipo de hongo que contenga esta molécula que, como verán, es bastante agresiva, ¿no? Tiene un índice de letalidad bastante alto, y si no se tiene el conocimiento, en este caso, pues generalmente son conocimientos empíricos, ¿no? De las personas de la comunidad, sobre todo las personas adultas, porque alguien comentaba, no recuerdo quién de ustedes decía, que hay gente que dice en su pueblo o en su comunidad, esa no lo comas porque ese es malo, ¿no? Nunca cuando escuchen ese comentario, pregunten, bueno, ¿y cómo sabes que ese hongo es malo? ¿No? ¿Qué puedo distinguir yo en ese hongo para saber si lo puedo consumir o no? Yo creo que este tipo de información pues siempre resulta importante. Yo la verdad no tengo ni la más mínima idea de cuál sería la forma de distinguirlo, pero bueno, entonces en el caso de México es una intoxicación muy común, que como verán es causa de muerte, y además es interesante saber que tiene mucho que ver también con la falta de conocimiento, y además con la falta de interés de las personas que tienen menor edad, ¿no? Entonces, eh, aunque este artículo habla de los Altos de Chiapas, y en los Altos de Chiapas para este periodo de tiempo en el que se escribió, habla de 85 casos de intoxicación con 31 decesos. No sé en la actualidad cuál sería la incidencia, y si alguno de ustedes lo lee, algunos
algunos de ustedes tienen interés, pues podría hacer una investigación respecto a esto y también podrían hacer una investigación acerca de cuáles serían las características de los hongos que nos permitiría poder distinguir cuáles serían aquellos que sí serían o podrían ser comestibles y cuáles no. Entonces, esto nada más es un comercial, como siempre, ya saben que les presento comerciales, que me parece interesante e importante, porque al final de cuentas viene de la mano con nuestro tema, con el tema que estamos revisando. Como verán, la actividad de la RNA polimerasa 2 pues resulta fundamental para fines de mantener los niveles de proteínas necesarios para poder llevar a cabo las funciones de la célula. Obviamente que si no hay... sí, perdón, alguien, Brenda, ¿quieres comentar algo? Oye, ya no. Sí, doctora, la había puesto desde hace un rato, Perdón. pero no se preocupe. Nada más iba a agregar que, por ejemplo, lo que comentó a lo último mi compañera Yailén del embarazo y también que los niños son un grupo sensible pues a estas intoxicaciones y que actualmente pues están identificando las especies a través del estudio de polimorfismos mediante la PCR o reacción en cadena de polimerasa, que es importante pues ya actualmente, ¿no? Y ya referente a lo que comentó ahorita, lo último, de que le preguntáramos a la gente, o sea, yo le hice ese comentario, aquí en mi pueblito así hacen, o por ejemplo en los tianguis o así, entonces a veces les preguntamos y los señores dicen que pues a veces en base al color, por ejemplo, si son rojos, casi no deben de consumirse porque pues tienden a ser tóxicos. También a veces por el aspecto, tienen un aspecto muy como puntiagudo o a veces tienen piquitos dentro de o en su morfología y a veces tienen un olor fétido. Entonces así la gente es más común en reconocer a los que sí son consumibles y a los que no. Y eso era todo, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, pues sí, allí habría que ver, y insisto que resulta de interés porque con esta curiosidad que seguramente tendrán algunas personas por consumir hongos, pero por el efecto alucinógeno, no vayan a terminar consumiendo hongos que tengan un efecto sobre la síntesis de RNAs mensajeros, ¿no? Entonces, y como verán, resulta letal, ¿no? Resulta bastante grave y además, como comentaban sus compañeras, puede tener un efecto teratogénico. De hecho, tiene un efecto teratogénico si el consumo se da durante el primer trimestre del embarazo, ¿no? Entonces, resulta interesante conocer un poco acerca de este tipo de hongos y que podemos encontrar en nuestro medio y que la intoxicación por este tipo de hongos, pues como verán, pues a lo mejor no está muy alejado de nuestra realidad. Entonces, esa era una pequeña tarea para poder también vincular esto con su práctica clínica. No es suficiente con saber que existen RNAs polimerasas y que dentro de esas 3 tipos de RNAs polimerasas para eucariotas tenemos una RNA polimerasa 2, que como ustedes bien saben es la responsable de la síntesis de los RNAs heterogéneos nucleares, que este es nuestro tema, y que estos RNAs heterogéneos nucleares serán los precursores de los RNAs mensajeros. Entonces, antes de todo esto, creo que sí nos tiene que quedar muy claro que existen moléculas como la manitina, que ayer en nuestro cuadrito de RNAs polimerasas lo descubrimos. Mencionábamos que existe una mayor afinidad por la RNA polimerasa 2 y entonces el bloqueo de la síntesis de RNAs mensajeros y como verán, pues van a originar un daño hepático importante, ¿no? Y que en un momento determinado puede llevar al paciente a la muerte, ¿no? Entonces, sí es importante. Pero bueno, ahora ya lo que veníamos para ya continuar con la transcripción, para ya pasar a los mecanismos de splicing y ya terminar con la síntesis de RNAs mensajeros. Entonces, lo vamos a ver rápido porque esto ya lo teníamos, ya lo habíamos mencionado al principio. Y
Pues para poder comenzar la transcripción hay que recordar que se requiere del reconocimiento del promotor basal, y el reconocimiento del promotor basal va a estar mediado, por si no lo recuerdan, por estos factores de transcripción, y estos factores de transcripción van a ser los responsables primero de reconocer estas secuencias IN y secuencias BRE y secuencias y caja TATA en el promotor basal del gen eucariota, y recordar que este reconocimiento pues está mediado por un complejo de iniciación en el cual van a participar factores de transcripción, y además la unión en este punto de la RNA polimerasa, que para fines de la síntesis de la que estamos hablando nos estaríamos refiriendo a la RNA polimerasa 2, ¿no? Y esta RNA polimerasa 2, ya lo habíamos comentado, tiene un dominio carboxiterminal que al inicio de la transcripción no está fosforilado. Hay que recordar que para fines de activación de la RNA polimerasa 2 se requiere la fosforilación del dominio carboxiterminal, y este dominio carboxiterminal de la RNA polimerasa 2 para fines de elongación debe de mantenerse fosforilado para mantener la síntesis del RNA mensajero hasta llegar a la secuencia que va a marcar la terminación de la síntesis del RNA heterogéneo nuclear. Hay que recordar que nos estamos refiriendo específicamente a la síntesis de RNAs heterogéneos nucleares, y eso quiere decir que nos estamos refiriendo a la síntesis de RNAs inmaduros o precursores de los RNAs mensajeros exclusivamente de células eucariotas, ¿no? En células eucariotas es donde vamos a encontrar 3 tipos de RNAs polimerasas, y la que nos interesa en este momento pues es la RNA polimerasa 2, que va a ser la responsable de la síntesis de los RNAs heterogéneos nucleares, y por lo tanto la síntesis de los RNAs mensajeros, y entonces por eso estamos hablando de ella, ¿no? Entonces hay que recordar que, a diferencia de lo que ocurre con la síntesis de RNAs mensajeros en células procariotas, la RNA polimerasa no tiene la capacidad de reconocer de manera directa a la caja TATA, o a esta secuencia que está corriente arriba y más próxima al nucleótido +1, que será el sitio donde va a comenzar la transcripción. Entonces, en eucariotas no hay una RNA polimerasa que reconozca de manera directa esta secuencia, como ocurría en la síntesis de RNAs mensajeros en procariotas. ¿Se recuerdan cómo se reconoce la caja TATA en procariotas? ¿Alguien nos puede recordar un poco para hacer una diferencia entre el inicio de la transcripción en procariota y eucariota? ¿Cómo se lleva a cabo el reconocimiento de la caja TATA? Así, Alfredo, por favor. Con el reconocimiento de la subunidad sigma a la región promotora. Ok, entonces hay que recordar que la RNA polimerasa procariota tiene un factor sigma o una subunidad sigma, que es la responsable de reconocer específicamente la secuencia TATA en los promotores de los genes procariotas. Entonces, en el caso de la transcripción procariota, que esa ya sería una diferencia importante, es que en este caso, las RNAs polimerasas, o en este caso la RNA polimerasa 2, requiere de un complejo proteico, ¿no? Si recuerdan, ahorita vamos a mencionarlo rápidamente. En el caso del promotor basal, si recuerdan, había factores de transcripción que se conocen como factores de transcripción generales, que van a formar un complejo y que van en conjunto. Habíamos mencionado que podría haber un modelo escalonado que planteaba que uno a uno se iban uniendo cada uno de los factores de transcripción a esta región promotora, o que se formaba una holoenzima, un complejo proteico, y este complejo se unía
en la región promotora o en la caja tata o en las secuencias encontradas en el promotor basal del gen eucariota para poder comenzar la transcripción. Entonces ya tenemos varias diferencias. Una, que hay más RNAs polimerasas en eucariotas, en procariotas sola una RNA polimerasa, en procariotas la RNA polimerasa puede unirse de manera directa a la caja tata mediante su factor sigma o su unidad sigma, que va a permitir la unión de esta proteína a la caja tata en el promotor procariota de los genes procariotas, y en el caso de células eucariotas, pues necesariamente se requieren de estos complejos proteicos formados por los factores de transcripción que van a mediar la unión de esta RNA polimerasa 2 al promotor basal. Les recuerdo que estamos hablando de genes de la clase 2 y nos estamos refiriendo a la síntesis de RNAs heterogéneos nucleares, pero recuerden que también existen genes que van a codificar para RNAs de transferencia y RNAs ribosomales que están codificados en genes de la clase 1 y 3, y que para estos genes, y que también hay que recordar que hay un mecanismo de regulación y que también hay un promotor para estos, o en cada uno de estos genes habrá secuencias promotoras o mecanismos de regulación que están posicionados en el gen. También hay que recordar que para esos genes hay ciertos tipos de RNAs polimerasas y también hay promotores y factores de transcripción que no vamos a revisar, pero que sí nos debe de quedar muy claro que no son ni las mismas RNAs polimerasas y seguramente no serán los mismos factores de transcripción para esos genes, pero sí es importante que nos quede claro porque no es lo mismo. Entonces, había mencionado que para que pueda iniciar la transcripción ya requerimos de estos factores de transcripción que seguramente ya los tienen bien claros y sobre todo, si no los tienen claros, pues los pueden empezar a estudiar porque ya la próxima semana vamos a tener examen. Entonces, yo creo que específicamente de sí se acuerdan, ¿verdad? Del factor de transcripción 2H. ¿No? ¿Cuál es la función del factor de transcripción 2H? Tiene función de licasa. Ok, tiene una función de licasa. Entonces, tiene función de licasa que en este caso, ¿cuál sería la utilidad de esta actividad de licasa, de este factor de transcripción 2H? Formar la burbuja de transcripción. Formar la burbuja. Hay que recordar que el DNA sigue siendo de doble hebra, y el DNA se tiene que separar para poder accesar solamente a una de las hebras. Recuerden que eso lo platicábamos ayer, solamente una hebra será la que será transcrita, y para poder accesar solo a una hebra o a esa hebra que va a funcionar como un molde, se tiene que separar la doble hebra de DNA rompiéndolos en los puentes de hidrógeno, y para eso tenemos este factor de transcripción que tiene actividad de helicasa. ¿Qué otra función tiene? Tiene así como que tiene más funciones importantes, ¿no? ¿No se acuerdan? Función quinasa, doctora. Gracias, Alfredo, no te vi. Sí, de quinasa. Al principio de esta clase comentaba acerca del dominio carboxiterminal de la RNA polimerasa 2 y mencionaba que para fines de inicio se requiere de la fosforilación del dominio, de esta proteína, ¿no? Esta es la responsable de agarrar y copiar, cumpliendo reglas de complementariedad, la hebra que va a funcionar como molde va a ser la responsable de mantener o de ir haciendo copias de esa hebra que funciona como molde, y para poder comenzar requiere de la fosforilación de su dominio carboxiterminal. No sé si
ya les había yo comentado alguna vez que la fosforilación funciona a manera de switch, es como un on, ¿no? Es como su, su, este, su switch que les va a mantener o les va a poner en encendido a la RNA polimerasa, pero al comienzo de la transcripción, el factor de transcripción 2H va a ser el responsable de encender o de activar a la RNA polimerasa 2 fosforilando su dominio carboxiterminal, pero ya durante la etapa de elongación, ese dominio carboxiterminal debe de mantenerse fosforilado, ¿no? Pero al inicio, entonces, esta es la responsable de mantener o de actuar sobre la RNA polimerasa 2 y mantener a la RNA polimerasa 2, más bien activarla, ¿no? Ponerla en el on, ponerla activada y para poder comenzar a unir los ribonucleótidos. Digo ribonucleótidos porque estamos hablando de síntesis de RNA, ya no de DNA, ¿no? Entonces, esta RNA polimerasa requiere de esta para poder estar activada. Otra importante, esta, TF2D. ¿Sí se acuerdan de TF2D? ¿Siguen ahí o ya se durmieron? Sí, Brenda, por favor. Va a ser la que reconoce la caja Tata, ¿no, doctora? Sí, tiene, si recuerdan, TF2D tenía dos subunidades muy importantes. ¿Sí recuerdan? ¿Saben cómo no me hicieron caso? ¿Cuáles serían? Así como este tenía estas dos subunidades de helicasa y de quinasa, y además, bueno, de este TF2H hay que recordar que también forma parte del complejo de cisnucleasa, ¿no? Y a este nivel, si recuerdan cuando hablamos de mecanismo de reparación por escisión de nucleótidos, mencionábamos que ese mecanismo de reparación resultaba muy importante para la célula eucariota, porque vinculaba la reparación, este tipo de reparación de la que estamos hablando, con el inicio de la transcripción. Si al inicio de la transcripción, previo al inicio de la transcripción, se detectaba un daño en el DNA, este era el vínculo, o sea, este era el que en un momento determinado podía detener, y si ven, está deteniéndose la transcripción antes de que comience, entonces se está previendo que cuando, antes de que se copie, se detecta un daño en la información y se activa esta maquinaria de reparación, ¿no? En este caso del factor de transcripción 2H. En el caso de transcripción 2D, habíamos platicado que tenían ciertas características que resultaban muy importantes. ¿Alguno de ustedes leyó que los promotores no necesariamente tienen caja Tata? ¿Alguien leyó eso? Sí, la secuencia Tata es una secuencia altamente conservada en genes eucariotas. Pero la pregunta es, ¿todos los genes tienen caja Tata? No, doctora, el reconocimiento es en base a la caja Tata y una secuencia iniciadora. Y van variando cuál tiene qué cosa. Si tiene los dos, pero tiene una, o si no tiene ninguna. Por eso comentaba, no necesariamente, o sea, no es una ley no hay una ley que dice que si eres un promotor dentro de tus elementos basales vas a tener que tener forzosamente una secuencia Tata. No necesariamente puede no existir o puede no estar presente la caja Tata, pero hay otras secuencias, ¿no? Que habíamos mencionado. Ahora, la pregunta es, para las otras secuencias, que ya Brenda comentaba que había un reconocimiento de la caja Tata, entonces hay un dominio que se llama ¿cómo? Si se reconoce la caja Tata, yo ya había comentado que había un dominio en este factor de transcripción que ¿cómo se llamaba? Es el factor No es de el reconocimiento de la caja Tata, el TBP.
TBP, gracias Miguel Ángel. ¿Quién más estaba diciendo? Yo estaba mencionando igual acerca del TDP. Sí, es ¿se acuerdan que era Tata Binding Protein? Había un dominio que así se llama, unión un dominio de unión a la caja Tata, así se llama. Pero si no hay caja Tata, entonces hay otro elemento o alguna otra molécula que permita reconocer otra secuencia. Y fíjense que yo creí que ya me iba yo a solo a perder el tiempo con ver el mecanismo de transcripción así, inicio, elongación y terminación. Yo creo que sí lo necesitamos repasar. ¿Qué otro dominio o qué otra molécula permite reconocer estas otras secuencias? Por favor. Pues aquí está, ya lo habíamos visto. Nada más se los voy a poner porque ya lo habíamos visto. Habíamos visto que hay un dominio en TF2D que es un dominio de proteína ligante o proteína de unión a tata, ¿no? Ese lo vamos a encontrar en este factor de transcripción. Pero hay otras moléculas de TAF2 o de factores asociados a TBP. Estas moléculas son interesantes porque van a ser importantes y van a reconocer otras secuencias en el promotor basal. Yo había mencionado que el promotor basal tiene caja Tata, pero también hay secuencias SIN, DP y MT. Para estas secuencias que, como ya mencionaba Miguel Ángel, puede haber o no Tata, pero puede haber otras secuencias. Para esas otras secuencias, pues tenemos estas moléculas TAF, que son factores asociados a TBP, que van a permitir en un momento determinado favorecer el reconocimiento de estas secuencias en el promotor. Hay que recordar que para que pueda comenzar un mecanismo molecular debe de haber previo una etapa de reconocimiento, ¿no? Si ven, hemos dejado muy claro que un promotor en el caso del promotor basal vamos a encontrar estas secuencias que están aquí, ¿no? Estas secuencias que están corriente arriba y que a partir de aquí a partir de más uno vamos a encontrar el nucleótido que va a marcar el inicio donde va a comenzar la transcripción. Entonces, dentro de los elementos que van a ser reconocidos en el promotor basal están estos, y como verán, para estos primordialmente vamos a necesitar de este factor de transcripción 2D, ¿no? Entonces, para fines de inicio, TF2D resulta fundamental, y en el caso de la secuencia BRE, TF2B, ¿no? Este dibujito, por si a alguien le interesa, y la tablita, está en el libro que les subí completito, en el Alberts, por favor, creo que es el Alberts. No sé si ya lo vieron, ahí está si les interesa copiarlo. Como verán, en el caso de TF2D, tiene dos subunidades, que es lo que estábamos mencionando, TBP y TAF. Estas subunidades pues son fundamentales para el reconocimiento del punto de inicio de la transcripción. Estamos hablando solamente del comienzo de la transcripción, ¿no? Y entonces, para fines de inicio, requerimos de TF2D, también de TF2B, que va a reconocer los elementos BRE. Ya vimos que en un promotor vamos a encontrar también, aquí, elementos BRE, que es corriente arriba, vamos a encontrar caja Tata, secuencia IN y elementos BRE. Para fines de reconocimiento de elementos BRE, vamos a encontrar, obviamente aquí está marcándole secuencias consenso, estas secuencias que son altamente conservadas,
y en algún momento podrían no encontrar esta, pero sí podrían encontrar algunas de las otras en el promotor. Y hablando de los elementos BRE, pues se requieren de el factor de transcripción 2B para fines de reconocimiento, y además el factor de transcripción 2B va a ser el responsable de asegurar la posición de la RNA polimerasa y va a asegurarse que se ubique específicamente dónde va a comenzar la transcripción. Recuerden que hay un nucleótido específico en posición +1 que va a determinar dónde va a comenzar a transcribirse, ¿no? Aunque sí ya había yo mencionado en el caso de los genes eucariotas que cuando hay transcripción se van a transcribir secuencias no codificantes, pero estas secuencias no codificantes serán las que están intercaladas entre los exones y estas secuencias no codificantes llamadas intrones también se van a transcribir. Mañana ustedes me van a platicar cómo es que nos vamos a deshacer de ellas. TF2F, bueno, entonces va a ser responsable de estabilizar la interacción de TBP y TF2B y va a ayudar a traer a TF2E y a TF2H, y TF2C va a atraer y va a regular a TF2H y TF2H pues ya vimos cuál es su función, ¿no? Si ven, TF2H resulta fundamental para fines de abrir la burbuja o de separar las dos hebras de DNA y para fines de activación de la RNA polimerasa 2, ¿no? Entonces, al inicio de la transcripción, estos factores de transcripción son los que tenemos que estudiar para fines de inicio de la transcripción, ¿no? Reconocimiento de elementos basales del promotor, actividad de este factor de transcripción 2H, que para que pueda ser atraído y obviamente pueda ser unido a este complejo de proteínas que se está formando, pues se requiere de TF2E para poder estabilizar este complejo, y una vez estabilizado el complejo, TF2H puede entonces actuar sobre el DNA, separando las dos hebras de DNA, y sobre el dominio carboxiterminal de la RNA polimerasa 2. Entonces ya tenemos listo el inicio. Mañana, por favor, elongación y terminación, y ya comenzamos con splicing para ya terminar esta unidad. ¿Alguna duda? Ya son las 11:05 y nadie me dice nada. No, únicamente que mis compañeros me estaban preguntando si nos podría decir acerca de los temas del examen, si también vendría lo de epigenética, como lo vimos de manera detallada, o únicamente nos basaríamos así en general en transcripción y un poquito de epigenética. Pues epigenética lo veremos como un concepto, y sí, tal vez cuáles serían los mecanismos, ¿no? Sí mencionamos que está la acetilación, la desacetilación, la metilación de histonas, la metilación de promotores, sí, como que sí es bastante, ¿no? Y de transcripción, pues sí, transcripción eucariota y procariota, igual inicio, elongación, terminación. Para transcripción eucariota, pues es necesario ver splicing, que también eso sí va a venir en el examen, y lo de la epigenética pues quedaría como uno de los mecanismos de la regulación, a lo mejor ya como un concepto muy general. Sí, tal vez pues es que no sé cómo decirlo, no entiendo, o sea, están diciendo que si no estudian para el examen eso, o no sé en qué sentido va la pregunta, Lili. No, únicamente porque querían ver si también tenían que tener como, pues lo de la tarea, ¿ve? Como en base a salud, a enfermedad, o sea, cómo ahondar más en eso. Pues no creo, no nada más ver los mecanismos, que si ven los vimos muy generales. Sí les dejé tarea un poquito que investigaran ya sobre un tema muy en particular, y ahí ya se los dejé a su criterio sobre qué de su revisión bibliográfica les resultaba más interesante. Pero no, porque si lo dejo como en la tarea, entonces si por ejemplo alguien estudió epigenética, hizo su tarea de epigenética y cáncer, pues no va a saber, por ejemplo, de aquel que hizo su tarea de epigenética y
no sé quién era, Octavio o alguno, no sé, o Alfredo, no recuerdo bien, que hablaba de la epigenética y el ejercicio físico, entonces, pero pues si yo lo hice de cáncer, pues yo no sé del ejercicio y la epigenética, ¿no? Entonces, no me basaré tanto en la tarea, en esas tareas, pero sí en los mecanismos en general, ¿no? Por ejemplo, sí les puedo preguntar si la histona se acetila, qué ocurre con la cromatina, si la histona se desacetila, qué ocurre con la cromatina, si en el promotor, en secuencias CPG, hay una metilación, qué es lo que ocurre con la transcripción, si puede haber transcripción o no. En ese sentido, sí se los voy a preguntar en el examen, pero no de manera así específica en un proceso o de enfermedad o de salud, ¿no? Entonces, no, en ese sentido no, o no sé si entendí bien o no sé si estoy... No, sí, está bien, sí, es que estaban preocupados sobre todo por eso, porque pues no sabían de qué hicieron los demás la tarea y pues por eso sobre todo preguntaban, sino para ahondar un poquito más en el tema al momento de estudiar. Lo que podría hacer, y si es de su interés, entre ustedes compartirse esa tarea para que puedan tener una visión más amplia, que eso tal vez también estaría bien, ¿no? Pero eso ya sería entre ustedes, como cada uno hizo su propia investigación, pues también podría ser una buena idea que se compartieran sus trabajos entre ustedes y hacer, no sé, con lo que ya habíamos platicado en clase, creo que hubo una clase que nos las pasábamos en exposición de cada uno de ustedes respecto a su investigación. Si a alguno de ustedes le interesó el tema de su compañero, pues podrían pedirle su tareita, que en realidad no es mucho lo que tuvieron que escribir y yo creo que sería una lectura ligera, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes quiere hacer ese ejercicio de compartirse sus tareas, pero bueno, eso ya sería como parte de esta información como que ya adicional, ¿no? Que al final de cuentas, pues insisto, es una información que les puede resultar importante en un momento determinado. Entonces, tengo pendiente de compartirles el artículo de los RNAs de ayer, ¿verdad? Y ahorita también les voy a compartir este artículo español que encontré de las amanitinas para que también lo lean, para que vean el cuadro clínico y la progresión, ¿no? Porque puede comenzar con un problema gastrointestinal y acabar en un problema bastante importante hepático, ¿no? Entonces, yo creo que sí resulta importante para ustedes y insisto, y además como parte de la clínica, que seguramente, no sé en qué materia verán una intoxicación por hongo, pero si la ven, pues qué bueno, y si no, por lo menos ya están ustedes un poco informados al respecto. Creo que llevan toxicología, ¿no? Ahí verán eso. Sí, ¿verdad? No sé la verdad cómo sea el Sí, probablemente lo veamos en años superiores. Pues si no, ya van a ustedes haciendo su colección de información. Ahorita Así es, no está de más. No, todo sirve. Bueno, entonces nos vemos mañana, por favor. Claro, Mañana muchísimas gracias. la elongación, la terminación y ya nos echamos el spacing.